César, Tadeo, País. No, bueno, estaba en la Comisión Mafía, perdón. Era Mafía. Y porque a veces uno se escucha hablar de muchas cosas y en realidad por ahí lo que vemos en el hospital no siempre se condice con lo que se escucha. Para hacer un pequeño recorte de algunos números de lo que vemos por guardia, que me parece por ahí lo más significativo, nosotros el año pasado vimos 2.033 pacientes con cuadros agudos que ingresaron por guardia por consumo de alguna sustancia psicoactiva. Es decir, 2.033 pacientes intoxicados por alguna sustancia psicoactiva. Y cuando hablo de sustancias psicoactivas, incluso obviamente al alcohol, a los medicamentos que producen efecto sobre el sistema nervioso central con un efecto psicoactivo, y a todas las drogas ilegales. En realidad a los médicos nos importa poco, a los agentes de salud nos debería importar poco si la sustancia es legal o es ilegal, dado que la verdad que sea legal o es ilegal es una decisión política y tenemos sobrados ejemplos en el mundo de sustancias que acá son legales, que en otros lugares son prohibidas, o al revés, sustancias que acá son ilegales y que en otros lugares del mundo son prohibidas. Entonces, uno de los datos significativos que tenemos a partir del servicio es que el 60% de los pacientes que atendemos por guardia de intoxicaciones agudas son por drogas legales. Y lo menciono así, a pesar de la aclaración previa, para desmitificar un poco esto. Es decir, el 54% de los 2.033 pacientes, es decir, 1.100 pacientes ingresaron con cuadros realmente graves por alcohol. El 6% ingresaron por cuadros graves por consumo de algún tipo de psicofármaco, y acá me parece que es imposible no hacer alguna mención a lo que nos está pasando como sociedad, que a mí me parece uno de los pilares del problema de las dependencias de las sustancias, y que es el tema de la automedicación. Hoy por hoy los argentinos creemos que podemos solucionar toda nuestra vida con algún comprimido, a tal punto, y esto también lo menciono reiteradas veces, que los argentinos hemos dejado de estar tristes. Pareciera que la tristeza o pasó de moda o algo así, pero está de moda decir estamos depre. Y la depresión es una enfermedad psiquiátrica que requiere ser medicada, y acá no hay nadie más triste. Entonces tenemos una población sobremedicada, tenemos una población de médicos donde me incluyo, esto lo hablo corrientemente con nuestros colegas y en los colegios médicos, y que prescribe en demasía. Tenemos una población de farmacéuticos que en muchos casos administran medicamentos sin recetas, y tenemos una población que consume medicamentos todo el tiempo, agravado por algo que está permitido, y gracias a un esfuerzo que hicieron unos cuantos diputados el año pasado logramos prohibir la venta de medicamentos fuera de farmacia en el mes de noviembre. Pero tenemos una publicidad de medicamentos que ha transformado el medicamento en un bien de consumo, y ha dejado de ser un bien social, que es lo que debería de seguir siendo, porque un medicamento se necesita o no se necesita, y no es que la gente va, lo pide y lo compra en un kiosco, en un supermercado, porque esto realmente ha hecho algo realmente alarmante. Y les decía, agravado por la publicidad, porque asistimos todo el tiempo a publicidades que, lejos de cumplir con uno de las tareas que deberían tener los laboratorios, imagínense que tengo los laboratorios que monitorearme todo el tiempo, lejos de cumplir con la tarea de promoción de la salud que deberían tener, hacen todo lo contrario. Y vemos a diario publicidades, uno enciende el televisor y escucha a la gente, a publicidades diciendo, haga o tenga malos hábitos, total, con una medicación lo soluciona, como por ejemplo es coma papas fritas, milanesa, huevos fritos con 40 gotitas, lo soluciona. No hace falta mencionar el medicamento, pero creo que todos lo podemos ubicar. Cuando tenemos esto todo el tiempo de bombardeo, es muy difícil poder hacerle entender a un chico que, además, con una sociedad muy permisiva en lo que es en el consumo de alcohol, por ejemplo, recibimos a veces padres que nos dicen, mire, yo prefiero que consuman en mi casa porque tienen 16, 17, no se les puede decir que no, pero si consumen en casa yo les compro una botella de cerveza cada 2 pibes.
Entonces les ayudan a hacer la previa en la casa cuando en realidad el alcohol está prohibido para menores de 18 años. Entonces el padre es el que le facilita la sustancia. Entonces les decía, es muy difícil, y voy a dejar el tema del Paco porque es una droga muy particular para lo último, porque no sé cuánto tiempo, pero creo que era muy poquito. Es muy difícil, les decía, con todo este contexto, que un chico esté preparado para decir no cuando, por ejemplo, va a un boliche a bailar, y en el Fernández tenemos muchos de estos boliches a los que los chicos van a bailar y le ofrecen comprimidos, por ejemplo, como de éxtasis, o psicofármacos, o algunos anticolinérgicos como algunos antiparkinsonianos, sartane, dexmedetomidina, viperideno, es decir, que se siguen consumiendo más allá de que por ahí no salen en los medios, seguimos teniéndolos en la guardia y que los toman asociados al alcohol, pero es muy difícil que el chico pueda decir no cuando ve que toda la familia toma algún medicamento para algo. Entonces, bueno, si viene alguien y le dice, tómate esto que vas a pasar 6 horas espectaculares, el chico no está preparado para poder decir que no. El problema de la cocaína es un problema que lo tenemos instalado hace mucho tiempo, está muy socializado, y el clorhidrato de cocaína es una sustancia que además está incorporada en algunos lugares, y la verdad que no es una sustancia que produzca exclusión social, sino que hemos tenido y vemos pacientes todo el tiempo con muy buena inserción social, con niveles altos de decisión, incluso con consumo cotidiano de cocaína, de clorhidrato de cocaína. Entonces, no podemos decir que ni que genere exclusión social, sino que está absolutamente en algunos niveles totalmente aceptable. El Paco, por el contrario, es una droga que, como mencionaba alguien, no sé si fue el licenciado Tripoli, alguien más mencionó acá, el Paco empieza a aparecer con nosotros en la crisis del 2001-2002 fundamentalmente. Se han dicho muchas cosas del por qué empieza el Paco. Bueno, la verdad que hay distintas teorías de por qué el Paco. Hoy por hoy sabemos que es un negocio formidable el Paco. Gracias. Bien. Hoy sabemos que decía que es un negocio formidable el Paco, que lejos de ser una droga barata, es una droga carísima, muy bien distribuida, con lo que hace un estrago en algunos niveles de la sociedad. Nosotros hicimos desde la Facultad de Medicina un estudio junto con la Facultad de Farmacia y Bioquímica, las dos cátedras de toxicología, e hicimos un trabajo con muestras que nos dio el doctor Sergio Torres, que es un juez federal a pedido de la Corte Suprema de Justicia. Pudimos demostrar que cada dosis de Paco tiene una dosis mínima de alcaloide puro de cocaína, que va de 0,01 a 0,03, y esto nos explicó muchas cosas. Una de ellas era el tipo de efecto que genera en los chicos que lo consumen, que nunca son cuadros de intoxicación graves, sino que son pequeños cuadros de intoxicación, muchas veces reiterados durante el día, y que produce el fenómeno clínico que producen los chicos con el deterioro neurológico típico que todos aquellos que hemos visto pacientes con Paco conocemos claramente. Pero fíjense que cada una de esas dosis se vende muy barata, de 3 a 5 pesos. Claro que también escuchamos que estos chicos consumen 80, 100, 120 dosis por día. Cuando nos damos cuenta que para hacer un gramo de Paco hace falta consumir 100 dosis de Paco, nos damos cuenta que el gramo de Paco se comercializa entre 300 y 500 pesos contra 20 a 50, 60 pesos que se comercializa un gramo de clorhidrato de cocaína. Con lo que en realidad vemos claramente que no es una droga barata, sino todo lo contrario, y que es un negocio formidable, por lo que aquellos que trabajamos en esto estamos convencidos que vino para quedarse. Pero además partimos, por lo menos lo hago de forma personal, en el convencimiento de que el Paco es una consecuencia social y no una causa, como en algunos lugares se plantea. Definitivamente, si no tuviéramos la exclusión social que tenemos, si no tuviéramos padres sin trabajo y no escolarizados, chicos no escolarizados, abuelos no escolarizados en 3 o 4 generaciones, probablemente no tendríamos estos chicos que son esclavos del Paco, porque la verdad que este fenómeno del Paco va cambiando de clase social y lo vemos poco. En los niveles un poco más altos sociales, lo que sí vemos es que consumen Paco cuando no consiguen otro tipo de sustancias,
o por ahí lo consumen un poco más esporádicamente. No vemos cuadros de deterioro como los que vemos en los niveles